Transmite en forma experimental Ensayo y Error, Radio Online, integrante del multimedio Ensayo y Error Online. Nuevamente estamos aquí en Ensayo y Error Radio Online y hoy vamos a hablar de la dictadura de 1976. A las 10 de la noche del 23 de marzo de 1976, el clima en la Casa Rosada era irrespirable. María Estela Martínez de Perón, presidenta de la Nación por esa fecha, convocaba a sus ministros de Defensa y del Interior, pero sin tener un resultado positivo. Convoca una reunión de gabinete. A su vez, el ministro José Alberto Dehesa se encontraba reunido con la Junta Militar en el Ministerio de Defensa de la Nación. La Junta Militar estaba integrada por el general Jorge Rafael Videla, comandante general del Ejército, el almirante Emilio Eduardo Macera, comandante general de la Armada, y el brigadier Ramón Agosti, comandante general de la Fuerza Aérea. Los militares comunicaban al ministerio que no estaban dispuestos a negociar con el gobierno. Dehesa se reúne con la presidenta de la Nación, donde le notifica que el golpe era inminente. A las 2:30 de la madrugada del 24 de marzo, despega un helicóptero de la Fuerza Aérea con María Estela Martínez de Perón a bordo, que supuestamente iba a ir a la Quinta de Olivos, desviándose y aterrizando en el aeropuerto Jorge Newbery, donde el general José Villarreal, acompañado del brigadier Basilio Lamidoso y el contrateniente Pedro Santamaría, le dijeron: Presidenta, se encuentra usted detenida. De este modo se inició el operativo Bolsa, que consistía en el arresto de la presidenta y su traslado a la provincia de Neuquén. A las 3:21 de esa misma madrugada, por cadena nacional se emite el tan recordado comunicado número 1 de la Junta Militar, desde donde se da aviso la toma del poder. Durante esa grave etapa que atravesó la Argentina, se vivía con temor a ser secuestrado, por tener una ideología diferente o estar vinculado con algún grupo revolucionario, o también por diferentes motivos. A estos grupos se los llamaba subversivos, esas personas que corrompían con la tranquilidad de la sociedad. Algunos grupos cuyos integrantes estaban sospechados eran secuestrados por algunas personas o grupos, los cuales ingresaban a los hogares o recintos durante la noche. Al principio, a las personas que se las buscaba eran golpeadas por dichos secuestradores en presencia de sus familiares, amigos y demás. Luego, encapuchados y llevados a los diferentes lugares en los Ford Falcon de color verde. Estos eran un símbolo de los grupos secuestradores. Ya en las cárceles clandestinas, las personas secuestradas eran torturadas, maltratadas y lo más terrible que se le puede imaginar. Había diferentes formas de torturar, como por ejemplo piquetes de electricidad con el cuerpo húmedo, golpes variados, violaciones, quemaduras con cigarrillos y más golpes. Hay personas que dicen que en esa época no hubo secuestros, pero hay declaraciones, testimonios de los familiares de los secuestrados, los cuales desmienten esos hechos. Las personas secuestradas vivían ese momento como el más horrible de sus vidas. Eran tratados como lo más denigrante. Se perdía la dignidad de la persona, ya sea la integridad física, mental y moral. Algunos secuestros, después de un largo tiempo de haber estado en prisión, eran liberados. Pero era muy poca la esperanza que se tenía por esa meta tan inalcanzable, que para algunos era imposible. Pero también estaban los que estuvieron
los que tuvieron esa hermosa posibilidad, llegar a ser libres. Entre las personas que eran secuestradas había mujeres embarazadas o si no eran embarazadas por los guardiacárceles como resultado de los abusos sexuales. Completado el periodo de gestación, se concebía el hijo y se lo sustraían. Estos bebés eran regalados o adoptados por diferentes militares. Se llama Altagracia, igual que esos pobres vástagos, al crecer, no iban a saber nada de su verdadera identidad, quiénes fueron sus verdaderos padres biológicos, y solo sabían que sus padres eran los adoptivos, a los que desde chicos los llamaban papás. En algunos casos, estos niños eran encontrados después de una larga búsqueda por las abuelas de Plaza de Mayo. Estas abuelas eran las madres de aquellas mujeres que las habían secuestrado y que estaban embarazadas. Estas hacían lo posible para encontrar a sus nietos, incluso hay pruebas que se dieron a la luz sobre los secuestros de las abuelas y sus nietos desaparecidos. Y no ha regresado. El fin de la dictadura más sangrienta de nuestra historia. A principios de 1981, el general Roberto Viola reemplaza a Videla, quien intenta promulgar las elecciones para el año siguiente. Pero a fines del mismo año, Leopoldo Fortunato Galtieri, quien declara que las urnas están bien guardadas. En el año 1982, el 2 de abril, las tropas argentinas retoman el poder de las Islas Malvinas. Gran Bretaña lanza una ofensiva mortal. La Argentina pierde la guerra. Con la firma de la rendición, renuncia Galtieri. Asume Reinaldo Vignone, quien llama a elecciones el año siguiente. En 1983, asume Alfonsín tras ganar las elecciones del 30 de octubre y conforma la CONADEP, que era la comisión encargada de la recopilación de datos sobre personas desaparecidas y violaciones durante la dictadura. En 1984, la CONADEP da las cifras del horror. En septiembre, las cifras oficiales suman aproximadamente 8.900 personas desaparecidas, pero organizaciones de derechos humanos afirman que esta suma llegaría hasta los 30.000. Es estudiante de premedicina. En 1985 comienza el histórico juicio a la dictadura. El 9 de noviembre, después de cientos de testimonios, la Cámara Federal condena a Macera y a Videla a reclusión perpetua y a Agosti a 4 años y 6 meses de prisión. En 1986, las leyes de la impunidad. Con el punto final se pone plazo para presentar los cargos contra la violación de los derechos humanos. En 1987, la ley de obediencia debida dice que debe estar eximido toda aquella persona que cumplía órdenes contra la subversión. El 28 de diciembre de 1990, Menem firma los indultos a los excomandantes condenados en el gobierno de Alfonsín. En 1998, Videla es detenido y se lo acusa de ser responsable del robo ilegal de niños nacidos en cautiverio durante la última dictadura. Durante este periodo transcurrido, lo único que quedó fueron los testigos que vivieron ese momento o familiares de las víctimas, o en todo caso, arrepentidos que se dieron a conocer después de tanto tiempo de silencio. Muchos testimonios han hecho que la justicia reaccione y que se den cuenta que todavía no todo está realmente claro. Aún quedan problemas por resolver, como por ejemplo los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo. Además, que le beneficiaría al país para no olvidar los hechos y errores que cometieron los representantes de las Fuerzas Armadas, y que estos paguen por sus hechos y sobre todo por las secuelas que estos dejaron al país, principalmente a la gente sobreviviente. La escuela llevaba unos jeans y una camisa clara. No ha sido el novio. Este fue el informe de ensayo y error radio online. No saben de ella. Georgina Velotti, Jorge Villafañe. En el hospital.
Hasta el próximo informe. Transmite en forma experimental Ensayo y Error, Radio Online, integrante del multimedia Ensayo y Error Online.